Sandra Pulido Urrea de Colombia, bienvenida a Cambio, qué honor y placer. Ay, pues muchísimas gracias por recibirme. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. De la colección Tinta tenemos algo muy especial hoy en Vivo Literatura a Cambio que dice: cuanto más leo, más cambio. Cuanto más variada es mi lectura, más capaz soy de percibir el mundo desde miles de perspectivas distintas. En mí habitan las voces de otros, muchos de ellos muertos hace ya mucho tiempo. Los muertos hablan, gritan, susurran, se expresan a través de la música de su poesía y de su prosa. Esto es el abrebocas de una colección preciosa llamada Tinta, que hoy Sandra Pulido Urrea, comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en producción editorial y multimedia, bogotana, quien empezó a trabajar de manera muy temprana en el grupo editorial Norma y posteriormente condujo un equipo profesional, fue editorial de responsabilidades, fue directora de Filbo, de la Feria Internacional de Bogotá, una experiencia amplia y sobre todo libresca. Vamos a comenzar eh, preguntándole a ella por la idea de concebir una colección con grandes y maravillosos escritores del mundo que en pleno siglo XXI quieren llegar de una manera más cálida, más pertinente, más profunda y más enriquecedora a los lectores. ¿Por qué? Ay, pues primero me encanta cómo lo ves. Pues Tinta es un club de libros por suscripción. Entregamos literatura todos los meses a nuestros suscriptores, pero me encanta que lo veas como una colección porque finalmente estamos construyendo un catálogo guiados por una idea de colección editorial donde queremos celebrar el libro, esa relación física con el libro y con la lectura. Cuidamos cada uno de los detalles que hacen realidad que los libros lleguen a mano de los lectores. Reivindicamos el papel de cada una de las personas, desde el autor, desde el curador, que ya vamos a hablar de esa figura, pasando por el autor, por correctores, por diseñadores, por ilustradores, hasta llegar a editoriales y agencias. Y bueno, y hemos decidido llevar literatura a los hogares por esa cita que leías, que es decir, Husbet, que la pusimos en la bienvenida, porque pues creemos en los libros, creemos en la lectura, creemos en la literatura. No tenemos que pasar por momentos difíciles para poder ponernos en los zapatos del otro, poder sentir e imaginar lo que otro está viviendo, pensando. Nos hace despertar en nosotros una conciencia pues única, ¿no? No tenemos que haber pasado, por ejemplo, por un aborto para poder entender a Annie Ernaux o acercarnos a la Segunda Guerra Mundial con las historias de Svetlana desde una mirada femenina diferente. Entonces es una manera de celebrar esas historias que idealmente nos vuelven un poco más empáticos, ¿no? Y bueno, al final disfrutar de estas historias como ya lo están haciendo muchos colombianos y colombianas con Tinta, ¿no? Y que aprecien y que cuando reciban en sus manos esto, pues digan como, me ha llegado un tesoro a mis manos, ¿no? Y que quieran guardarla, cuidarla y que también esa experiencia de lectura se dignifique, porque cuando tú tienes en tus manos un libro con un papel cuidado, tapa dura, donde la parte gráfica complementa un montón lo que te están contando, pues creemos, y ha sido así de bien recibido, pues que los lectores y las lectoras lo aprecian, ¿no? Lo aprecian mucho más, lo cuidan mucho más. En Vivo Literatura a Cambio, que tanto hablamos de libros, es un placer y honor abrir un libro en una caja
que nos muestra una ventana, que es como un espejo al mundo, un libro cosido, un libro primoroso, un libro amoroso. Y esta primera colección es un texto de la escritora norteamericana llamada Carson McCullers. Fantástica ella. Yo creo que la obra de Carson McCullers está por descubrirse toda. Es profunda, infinita, eterna, y es una oportunidad para leer de una forma creativa y poder modificar hábitos lectores. Los libros recuerdan conscientemente a través de imágenes y palabras, pero también están presentes en los espacios extraños y cambiantes de nuestro inconsciente. Estamos hablando además de una autora perseguida, nada menos por el Ku Klux Klan. ¿Por qué la elección de Carson McCullers como autora? ¿Por qué Leonardo Padura trabajó en esa conversación íntima con Carson McCullers? Y tenemos hoy esta colección. Bueno, es que en Tinta los libros son sorpresa y queremos que sean descubrimientos para nuestros lectores. Y tenemos una figura de curadores invitados, que en este caso fue el turno de Leonardo Padura. Le propusimos un tema y él nos propuso una lista de libros y de autores y de autoras. Nosotros en el equipo de Tinta leímos o releímos, hicimos una pequeña investigación también de qué está pasando en el mercado colombiano con esos libros, con esos autores, y elegimos dos empezamos ahorita en octubre, luego en noviembre, cada curador va a tener 2 meses, luego sigue Elena Poniatowska con diciembre y enero y así sucesivamente. Entonces el descubrimiento realmente va de la mano de Leonardo Padura. Ahondamos en estos curadores como lectores, ¿no? Porque pues si tenemos estos autores que admiramos, que ante todo son lectores, pues qué rico sumergirse un rato en ellos como lectores y que por supuesto los hace los escritores que son. Entonces llegamos a Carson McCullers por él. Él menciona, no solo en la conversación conmigo, sino en otras entrevistas, la influencia que tuvo la literatura norteamericana de principios del siglo XX en él, también la latinoamericana. Pero entonces esta literatura de Estados Unidos pues ha influido mucho en él y en su obra, y pues nos recomendó a Carson McCullers. Publicamos no los títulos más conocidos de los autores o de la autora en este caso, sino que estaba, digamos, como más perdido. En este momento no se consiguen librerías en Colombia. Nos tomó un tiempo conseguir los derechos, comprar los derechos y hacer nuestra propia edición, pues que hace que los lectores y las lectoras ya los tengan en la mano. Tengo un vecino que se suscribió y me lo encontré en el ascensor y me dice: Sandra, me leí el libro en 1 día y medio. Y esa revista complementa un montón, me dio contexto. Estoy encantadísima. Eso es lo que queremos despertar en cada uno de los lectores que nos lean. En Reflejos, en un ojo dorado de Carson McCullers, los lectores tenemos una marca para nuestro libro, que no les pase como me ha pasado mucho tiempo a mí. Por algún tiempo mi mamá me regañó mucho por doblar la hoja en la que iba y volverla como oreja de perro. Aquí tengo un marcador para mi libro que dice que la luz que brillaba a su espada recordaba sobre el césped la sombra larga y estrecha de su cuerpo. Y me inquieta saber cómo un lector, por ejemplo, de Buenaventura, donde ha llegado este libro, o de una población rural colombiana, llega a una lectura tan íntima como esta. Sí, eso ha sido una de las cosas más fantásticas y que a mí, digamos, con mi experiencia profesional en el mundo editorial, me ha llenado de emoción y de gran satisfacción,
porque si bien los libreros hacen un ejercicio enorme, y hace poco la Cámara Colombiana del Libro sacó este informe y presentó el catálogo de librerías que son un poco menos de 500, 497 en Colombia, pues es un esfuerzo enorme los que hacen, ¿no? Pero hay muchos lugares en Colombia todavía sin librerías, sin quien recomiende libros, buenos autores, buenas novelas, y estamos logrando hacer esto en Colombia, como dices, Buenaventura, Circasia, bueno, Tunja, Jumbo, Jamundí, Bello, bueno, hasta por supuesto las ciudades principales. Entonces, es una celebración, qué maravilla. Yo creo que esta noticia es una gran noticia, y el primer encuentro que lo vamos a tener el 15 de noviembre, pues porque después de leer les damos un mes para leer y nos encontramos todos para compartir ideas, opiniones y reflexiones sin ninguna predisposición, ¿no? Queremos que sea un espacio abierto, que no hayan tenido que leerse ninguna novela, y no quiero poner sobre la mesa ningún autor. Aquí queremos hacerlo sentir a todos bienvenidos sin ningún exquisitismo que pueda hacer que la gente o se aleje de los libros. Nosotros tenemos algunas ideas, pero no sabemos cuándo es el momento exacto en el que sembramos semillas de lectura y de lectores en las personas. Y con tinta queremos hacerlo, ¿no? Y yo creo que estas son semillas, y bueno, en ese encuentro con lectores, qué maravilla ver qué le deja a esta persona de Buenaventura, a alguien de la ciudad, cómo se acercan a los libros y a las historias y a los personajes y a unas escenas también, algunas muy fuertes también, cómo lo viven ellos, ¿no? En una apariencia de vidas cotidianas, todo lo que pasa detrás de esas vidas en pareja. Bueno, será muy interesante ver cómo su retroalimentación y cómo se acercan a la historia. La actividad de Sandra va de lo privado a lo público y la vemos frente a una pared escrita con exquisitas, íntimas y vibrantes palabras. Y desde aquí, por ejemplo, podemos leer algunas. ¿Leer es una revolución, Sandra? Ay, yo creo que sí, esa es una de las preguntas que le hice a Leonardo Padura, y yo creo que sí, también es una celebración, digamos, y poder en un mundo tan agitado como el que estamos viviendo hoy, con tanta eh, incitación a estar conectado permanentemente, con sí, un bombardeo permanente de mensajes, creo que sí. Y es una reivindicación también a un encuentro con uno mismo, a la reflexión. Yo creo que pocas cosas nos invitan tanto a la reflexión y ese diálogo, a cuestionarse cosas como la lectura. Creo en las palabras. Bueno, de hecho, ahí en privado te contaba que esta pared es un poema de Cummings, I Carry Your Heart in My Heart, en honor a mi hermano mayor que murió, y creo tanto en esto que es un homenaje a él, a lo que siento por él, y a tenerlo vivo me acompaña todos los días. Y está ahora aquí con nosotros. Muchas gracias, Sandra, por dejarnos entrar en tu exquisito mundo. También cuando conversabas con Leonardo Padura para hacer esta selección, él contaba que consiguió una edición de manera muy temprana en La Habana, y como se consiguen allí los libros con enorme dificultad, pero que cuando la leyó quedó totalmente absorbido por ella. Había unas escenas de dolor tremendas. Los libros pueden arropar el dolor, pueden arropar las transiciones sociales, los libros pueden arropar esas revoluciones por las cuales te pregunto al leer. Los libros pueden cambiar el mundo como
cambia a una persona, a un maestro, por ejemplo? Yo sí lo creo, Luz Estela. Personalmente, ahora que te contaba, cuando mi hermano murió, yo intenté encontrar las respuestas en los libros, ¿no? Como que me leí muchos libros y de diferentes autores intentando entender y como apaciguar un poco el dolor que yo estaba sintiendo y poder entender, cosa que uno nunca va a entender cuando pierde un ser querido. Pero también le hice esa pregunta a Leonardo porque yo creo que los que nos dedicamos a la cultura y a los libros específicamente creemos en ellos como ejes de transformación, ¿no? Como la cultura reproduce lo que somos. En tanto somos conscientes de eso, pues fijaríamos un poco más la atención en qué leemos, qué vemos, el cuidado de las palabras cuando hablamos, cuando escribimos. Eh, y muchas veces también pasa que hay autores o artistas que se dice mucho que están distantes de sus obras, pero yo creo que definitivamente es mejor cantar, escribir libros, publicar, pintar cuadros para, digamos, interiorizar y poder expresar eso que sentimos y que vivimos y que alguien 1000 años después lo entienda, ¿no? Con obras como El grito de Edvard Munch, no lo pronuncio muy bien, pero ¿quién no siente cosas al ver este cuadro, ¿no? Claro. Entonces, sí creo en ello, a pesar de que muchos grandes artistas y lectores puedan ser juzgados hoy en día como misógenos y muchas otras palabras, digamos, ¿no? Pero definitivamente es una apuesta, es una inversión y yo creo que muchas veces hemos visto fruto de la cultura como una oportunidad para ofrecer un futuro distinto a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes y bueno, a nosotros también como adultos nunca es tarde para empezar a leer. Eso también lo dice Leonardo Padura. Él no fue un niño lector, él llegó tarde a los libros, entonces nunca es tarde para llegar a ellos, para celebrarlos, para disfrutarlos, que no te digan qué tienes que leer, sino que descubras qué te gusta y por qué te gusta, y eso te hace conocerte mejor a ti mismo. Eso fue posible escucharlo de la voz del nuevo premio Nobel de Literatura de Noruega, John Fossen, frente a una expresión que está atrás del cuadro de Munch, y es la aparición de una roja, profunda, amarilla, intensa, anaranjada, no sé qué color alucinante, aurora boreal, que reflejaba el dolor que tenía el pintor, porque ese grito era producido por el dolor eh, del abandono de la mujer que amaba. Y esas son las cosas que pueden ocurrir cuando leemos a un escritor. En Reflejos en un ojo dorado de Carson McCullers, podemos entender que la vida privada o la vida social se vuelve pública, que Carson McCullers refleja mucho de sus graves problemas de salud, que además fue fotografiada por uno de los más grandes fotógrafos de todos los tiempos, Henri Cartier-Bresson, que después del éxito de su primera novela logró llegar a un lugar como Harper's Bazaar y socializar su literatura. En esta colección encontramos las opiniones de varios lectores para aproximarse a otros lectores. ¿Cómo es este ejercicio, Sandra? Bueno, es que nosotros editamos una revista que acompaña la lectura para dar contexto sobre la autora, sobre la obra y pues principalmente la conversación con el autor. Pero digamos que parte de mi experiencia profesional pues siempre ha sido
acompañar a los lectores, darle voz a los lectores. Era un ejercicio y una reflexión permanente desde la Filbo como editora. Y una de las cosas que me fascina de Tinta como proyecto editorial y cultural es que los lectores son el eje. Y por primera vez vamos a estar de la mano de ellos, les estamos dando voz. Tenemos un grupo invitado, o sea, literal yo escribiendo en redes sociales, invitando a lectores y lectoras que quisieran tener, digamos, como una especie de prelectura, porque como los curadores nos mandan varios libros, pues varias personas leen varios libros y de ahí también tenemos como una retroalimentación para elegir los lectores finales. Entonces, esta es la sección de primeras lectoras y primeros lectores, que en este caso pues fueron dos mujeres, y que ellas mismas están pues felices porque es también un reconocimiento, ¿no? Usualmente encontramos son periodistas, críticos o autores también publicando. Pocas veces, de verdad muy pocas veces se le da la voz a los lectores y las lectoras y bueno, en este ejercicio me he encontrado personas que leen 50 libros al año como hobby y eso es para celebrar y qué maravilla escuchar esa visión de mundo que tienen y darles un espacio que para ellos es como un honor también ser publicadas, ¿no? Y ser reconocidas finalmente, ¿no? Que su opinión y su acercamiento al libro es impresionante. Justo acabo de recibir una reseña para el cuarto libro, que como libro sorpresa no les puedo contar cuál es, pero la lectora tiene el mismo apellido de la familia protagonista y escribe una reseña, no, sí, como una recomendación, pero dice que ese libro la ha hecho pelearse con ella misma por llevar ese apellido de una historia que pasa en México, un poco, digamos, lejana a su historia, pero que ha tenido una lucha interna y que es esta maravilla que pasen estas cosas, ¿no? Y como que es muy bonito ver esto que está pasando con las personas y los lectores, pues. Bueno, Daniel Arana escribe que lo que tenemos en la selección de un libro como Reflejos en un ojo dorado de Carson McCullers es la mirada a través de un lente sureño, gótica, de alguien que escribió siempre intrigada por la forma en que se conectan los seres humanos a pesar de sus considerables obstáculos e inconvenientes, que se centra alrededor de 5 personajes cuyas vidas en el acuartelado ejército de Georgia, viven de una manera entrelazada, consciente e inconsciente. ¿Cómo crear hábitos lectores en un mundo con tantos ruidos, con tantos estruendos, con guerras que aparecen de forma casi que inverosímil todos los días, que superan la ficción? Sandra, ¿cómo llegar? ¿Cómo sorprender al mundo con un libro? Me parece muy difícil. Es muy difícil, si ojalá tuviera la respuesta exacta porque sería como el milagro. Creo que el ejercicio que hacemos tantas personas en el mundo editorial para que esto suceda, pues es toda una batalla para celebrar o una lucha permanente que no dejamos de dar, digámoslo así. En este caso, la apuesta de Tinta es crear contenido de calidad, es ofrecer libros, novelas y autores que son como unos tesoros de estos autores que son reconocidos literariamente y que, digamos, garantizan de cierta manera la calidad, digamos, no me gusta decir tanto ahí tantas veces la calidad, pero que estás recibiendo una buena literatura para disfrutar, pero además arropada, digamos, la historia que se cuenta en Reflejos de un ojo dorado. Hay un personaje que el caballo, Carson nace de un caballo, un personaje y está presente en cada uno de los detalles, en el separador de libros, en el estuche, en la revista, en el libro.
digamos, no solo el texto te cuenta una historia, pero cada paso de la caja literaria es una historia y te invita a descubrirla, a despertar esa curiosidad de por qué ese libro, por qué esta selección, por qué tengo estos colores, por qué tengo este caballo en la portada de la revista. Entonces, pues la apuesta es dar la calidad, ¿no? Como en todo sentido, que el lector y la lectora aprecie cuando recibe en sus manos, y eso puede ser inclusive de una forma muy inconsciente, pero de entrada los comentarios de las personas en redes sociales pues celebran eso, ¿no? Desde el momento en que abren la caja, pues además hace cuánto no recibimos paquetes en la portería. La pandemia aumentó eso, pero realmente yo no recibo ya nada, y que llegue una cajita literaria una vez al mes, que sabes que tienes una cita que te está esperando, que el texto, que la ilustración, Sí, sí. cada proceso, eh, pues te está contando una historia. Estamos cuidando el proceso permanentemente para que sea disfrutado por nuestros lectores. Creo que tener este ejercicio a la mano, que esté a nivel digital, que permite que cualquier persona lo pueda comprar en Colombia, un poco lo que hablábamos en las librerías, esto está permitiendo su accesibilidad en todo el territorio nacional. Entonces, que haya libros, que haya buenos libros, que sea fácil conseguirlos, que complementen un poco lo que está en el mercado colombiano, pues creo que es nuestro ejercicio y nuestra apuesta desde Tinta para los lectores, para formar lectores y acompañarlos hasta el final, ¿no? Que nos sentemos a conversar sobre qué ideas surgieron, qué sintieron, si les gustó, si no les gustó, se vale que algún libro no les guste, que simplemente no lo quieran leer, o esta nueva lectora, como les cuento, que al llevar el apellido de uno de los protagonistas o el principal protagonista de la novela que viene, sentir esa confrontación es súper válido, y qué rico poder conversar sobre eso, ¿no? Y yo creo que al hacerlo, pues todas las personas nos liberamos, ¿no? Uno al hablar y al expresar las ideas, yo creo que liberamos emociones, pensamientos, ¿no? Que más vale hablarlo y no usar otras formas, como tú bien decías ahorita, que pasan en el mundo. Hola. Piedad Bonet, para esta colección, escribió que la literatura de Carson McCullers es realmente fascinante y la muestra como una gran conocedora del oficio, dueña de una genialidad que la crítica reconoció de inmediato y de una mente liberal que levantó ampollas en la gente más reaccionaria del país y sobre todo del sur racista y ultra conservador de los Estados Unidos. ¿Cómo imaginas a las mujeres de los Montes de María leyendo a Carson McCullers? No, pues yo espero que sea una revelación, una posibilidad de ser en este mundo que a ellas no les ha cabido de pronto en su contexto y en su vida, de cómo han vivido, ¿no? Quería aclarar que ahí citamos a Piedad. Piedad hizo celebrando los 100 años del natalicio de Carson McCullers hace un par de años. Ella hizo un especial, y ahí pues es una de las autoras y lectoras, en este caso expertas en Carson McCullers, y por eso la tomamos, la citamos, ¿no? Sí. También al ser cercana a los lectores colombianos, pues nos ayuda En también Colombia a... el Teatro Libre hizo una apuesta de la balada del Café Triste de Carson McCullers. La protagonista era Laura García y eso era impresionante, bellísimo, Bueno, no, pues bellísimo, a profundo. ver si nos inventamos algo y volver a hacer alguna obra, porque una de las cosas
que queremos hacer en tinta y tenemos una alianza ahorita con Paredro, por ejemplo. Vamos a entregar un cuadro de un artista que se llama Rafael Piñeros, inspirado en el tema que le dimos a Leonardo Padura, grandes novelas de amor y desamor en la historia de la literatura. Una forma de motivar la suscripción, pero digamos también de celebrar la cultura, celebrar el arte. Queremos que esta comunidad de lectores pueda tener otras experiencias culturales como ir a teatro, ir a conciertos, que nos acerquemos a la cultura y tengamos una forma de vida que celebra el arte y la cultura en Colombia. Entonces, pues veamos a ver si se puede volver a sacar la obra o algo así. Inclusive también hay una película, entonces también estamos evaluando cómo presentar la película de los años 70 que se hizo sobre Reflejos en un ojo dorado, que igual si a los que nos están escuchando está disponible en línea gratuitamente, lo tiene el archivo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, está gratuita y con subtítulos en español también. Entonces, bueno. Se ha elegido para la bolsita que sale de la cajita que tiene este libro precioso, una frase de Irene Vallejo, con su historia en la vida en un junco, que dice: la verdad es que sin leer me sería imposible entender la vida, entender el otro y el otro con la palabra hablada, pero escrita. ¿Cómo podemos continuar con esta palabra escrita, mirando, explorando los hábitos lectores que nos hacen vivir mejor, conocer mejor, trabajar mejor, amar mejor el mundo? Sandra. Pues, Luz Estela, yo creo que lo hablabas y lo mencionabas ahorita, es una lucha permanente, pasa por las escuelas, pasa por, bueno, sabemos que el Estado tiene planes de lectura y escritura, cada una de las secretarías de educación en este país tiene planes de lectura y escritura. Pues yo creo que hay que mirar muy de fondo qué pasa en la ejecución de esos planes, qué libros hay en las bibliotecas, porque hay que celebrar que en Colombia estamos muy bien rankeados en términos de biblioteca por cantidad de personas. Cada municipio en Colombia tiene una biblioteca, cosa que no pasa con las librerías. Pero hay que acercar los libros a las personas. Hay territorios en Colombia que hay personas que no han visto un libro en su vida. Y pues eso limita su pensamiento, limita su mundo simbólico, y hay que seguir trabajando en ello. Creo que hay un ejercicio también maravilloso que ha crecido en los últimos años, que son las ferias del libro. Soy un amante de las ferias, por supuesto. Hay 22 ferias del libro en este país que, digamos, llegan a ocupar unos espacios importantísimos de circulación de autores, de contenidos, de textos, de periodistas, de lectores y lectoras, de comunidad. Hay que apoyarlas, a las empresas privadas, a todas las instituciones desde su quehacer, que apoyen la cultura, que apoyen la lectura, que apoyen las publicaciones y la circulación de esos libros y de esos autores, por supuesto. Uno no sabe, como te decía, en cualquier momento, también en una feria del libro, escuchar a un autor o una autora puede cambiarle la vida a muchas personas. Un libro le cambia la vida a personas en La Guajira, tú decías en los Montes de María, en Putumayo. Colombia tiene unos territorios en conflicto como los que nos estamos asustando hoy de ver lejos. Aquí están muy cerca y tenemos que encontrar la forma de llegar a ellos y que realmente demos distintas oportunidades, que la guerra no sea como nuestro único discurso. Y para eso necesitamos variedad, que celebremos lo diferentes que somos, que pensamos y que entendamos que el otro tiene derecho a ser quien es mientras, ¿no? En decir y expresar su opinión.
en tanto no haga daño al otro. Entonces, pues hay que apoyar este espacio, hay que tener este espacio para hablar de libros, de literatura, que los medios sigan promoviendo todos los espacios culturales, artistas, y como decía ahorita, que las empresas privadas lo apoyen, campañas que hacíamos también, o que sigue haciendo seguramente la Cámara Colombiana del Libro, de regalar libros en Navidad, o muchas editoriales también que lo hacen permanentemente. Hay que seguir, hay que seguir. Además que cuando uno regala un libro, uno le están diciendo algo muy bonito, ¿no? Depende qué libro regales y qué le estás queriendo decir a la otra persona cuando le regalas un libro. Así que eso, seguir apoyando hasta el final, no importa qué. Eh, Y apoyarnos entre nosotros también, ¿no? Creo que algo en lo que creo profundamente, que fue una muestra en la Feria del Libro con todos los aliados que llegamos a tener, es que en este caso la feria, digamos, era de Colombia, entonces hacerlo sentir, apoyarnos con el arte, con el cine, con la música. Eh, Alguien que lee otro libro de otra editorial, pues va a celebrar esta lectura, alguien que va a cine, alguien que va a los museos, saben apreciar esto, entonces entre más seamos, mejor. ¿Qué opinan los escritores? Siempre es una pregunta que ellos tienen cuando llegan a un escenario como Filbo. Eh, la mayoría dicen que hordas de gente, todos están mirando libros. Esto parece realmente extraño en un país como Colombia, del que se escuchan cosas muy distintas afuera, por ejemplo. ¿Cuál fue tu impresión sobre eso? ¿Qué decían ellos? Eh, eh, por Colombia, en Filbo, por ejemplo, o en muchas intentas actividades pasan un número inusitado de autores del mundo, Sandra. Mira, visitas de autores internacionales celebraban sorprendidos la cantidad y los mares de gente que llegan o que visitan la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchas de las personas que vienen es el momento de comprar los libros del año. Y claro, la Filbo, como un par de otras ferias, tiene una personalidad muy única, y es que es pensada mucho en los visitantes. Las ferias de Europa son muchísimo más pequeñas, pasan distintas cosas, ¿no? Es una dinámica diferente. Entonces, para estos autores, en especial los que vienen de Europa y de Estados Unidos, pues celebran y se sorprenden de ver esta cantidad de personas, las firmas, las filas para las firmas de libros, pues es que eran horas autores firmando. Eh, es un poco sorprendente. También hay unas posiciones un poco más críticas y más de autores nacionales que cuestionan qué está pasando de todas formas con este mar de gente, que la lectura es reflexiva y qué pasa en este caso con estos mares de gente. Yo sigo pensando que es un gran evento. No existe otro evento como la Feria del Libro de Bogotá en Colombia como evento cultural, con una oferta diversa en contenido, en expresión, en origen, en idiomas. Y, y seguro salen muchos cautivados, ¿no? Segurísimo salen muchos cautivados. Yo creo que el ejercicio, por eso celebro, digamos, Tinta, y lo comparo en mi experiencia profesional, es que con Tinta acompañamos hasta el final de la lectura, ¿no? En Filbo, la última Filbo que yo dirigí, llegaron 615,000 o 605,000 personas, pues es imposible hacer acompañamiento a 605,000 personas. Estoy segura que muchas quedaron cautivadas, muchas tienen emprendimientos, no solo editoriales, sino culturales. Eh, y en este caso, digamos, con Tinta, lo que reconozco es que llegamos hasta el final a acompañar la lectura, que dejó la lectura, que es una de las críticas un poco que se hace a estos proyectos masivos.
acompañarlo hasta el final. Igual creo que colegios y universidades hacen y seguirán haciendo un papel importante y determinante para acompañar estos procesos y buscamos en algún momento en la Filbo también que eso tuviera un eje, ¿no? Filbo Colegios buscaba ese eje que no fuera algo como desconectado. A mi modo de ver, las críticas siempre eran para construir algo mejor, para estar atentos y sé que eso se sigue haciendo y lo celebro porque, pues obvio, soy fan, soy fan. Muy bien, regresemos a la colección de tinta. Obviamente, Filbo es una intensa actividad trabajada por nosotros en Colombia y especialmente lo fue por la dirección de Sandra, pero con toda seguridad la elección de un libro es muy importante. Y en este caso se eligió para comenzar la colección de tinta Reflejos de un ojo dorado de Carson McCullers, porque trabajaba temas como la homosexualidad, la infidelidad, la soledad y las apariencias, y porque se ambienta en una base militar en la década de los años 30 en los Estados Unidos, y porque además nombró muchas cosas innombrables. Volvemos en este tiempo a seguir nombrando lo innombrable, Sandra. Hay que seguir nombrando lo innombrable siempre, por supuesto. Es una reflexión muy bonita la que haces porque no por acaso escogimos a Carson McCullers, no por acaso escogimos este título. En la revista hacemos todo un ejercicio histórico de qué ha pasado con el libro a nivel editorial, una selección de qué ha pasado desde 1941, que salió por primera vez. Hacerle un seguimiento a un libro y a sus desarrollos sociales, ¿verdad? Sí, pero por supuesto es distinto leer hoy a Carson McCullers y lo que pasa en una base militar en tiempos de paz, que como la describe ella es muy aburrida, en Estados Unidos muy aburrida, a hoy, porque sí creo que han pasado muchas cosas y ese mundo homosexual, militar, ¿qué pasa con esas jerarquías? ¿Qué pasa con las mujeres en el hogar? Quiero creer, seguramente vamos a encontrar muchas historias de cosas que todavía pasan, pero se han liberado, han pasado cosas, se dicen cosas, se denuncian, y eso hay que celebrarlo. Entonces sí creo que es muy distinto leer y acercarse a Reflejos en un ojo dorado hoy, hace 80 años cuando salió, en un mundo donde lo que se decía, como se decía, las apariencias, un deber ser permanente, pues era la ley donde las mujeres no se leía, las mujeres no publicaban casi. Entonces hasta ahora era un despertar para una autora, mitad del siglo XX en Estados Unidos, que la leyeran, fue un hito. Entonces, si hoy es impactante para la gente que lo lee y es interesante y hablar de qué estaba pasando detrás de estas vidas aparentes cotidianas de casados felices, ver qué pasa detrás, ¿no? Hay mucho que pone Carson McCullers sobre la mesa con este libro, un criado que tiene problemas mentales, ¿no? Que también hoy en día se habla mucho de eso, pero antes era como un silencio absoluto. Y bueno, las miradas de coroneles ante sargentos. Entonces, bueno, lo único que pedimos es como esa apertura mental para acercarse a las historias y dejarse sorprender. Pero sin duda fue algo muy distinto, es algo muy distinto leerla hoy en 1941 que se publicó. La colección Tinta acuña una frase muy interesante. Leer es vivir muchas vidas. ¿Por qué? Yo creo que a veces lo obvio es lo más fácil de explicar, porque
no estoy teniendo que vivir para sentir y experimentar lo que estoy leyendo, ¿no? Es el ejemplo. O sea, aunque está en inglés, I carry your heart in my heart. Yo llevo tu corazón en mi corazón. Yo no cargo el corazón de mi hermano dentro de mí, literalmente hablando, físicamente hablando, pero pues simbólicamente ahí está él. Y lo que decía un poco al inicio, si leemos sobre la Segunda Guerra Mundial, no tenemos que haberla vivido en carne y hueso para experimentar lo que los personajes experimentan en algún momento de la historia. Entonces, es permitirnos vivir esas otras vidas. Yo no tengo que ser la esposa del coronel protagonista de esta historia para sentir empatía por esa vida, y como que hoy en día agradezco haber nacido en el lugar en el que nací, haber estudiado, haber tenido ciertos privilegios que me hacen estar hoy donde estoy, ¿no? Como que leo y me acerco a historias y siento como mujer que no sé qué hubiera sido de mí en otros contextos, ¿no? Como que siento que soy muy, no sé, rebelde seguramente sería, como catalogan también a esta autora. Entonces, pues Tintas es una invitación a vivir todas estas vidas, a entender esas otras vidas, bueno, y a conversar sobre lo que esas otras historias generan en nosotros y cómo las comparamos hoy en día también, ¿no? Podemos hacer Claro. comparaciones de cosas que pasan hoy. Tennessee Williams, dramaturgo, ganador del premio Pulitzer, se conectó por primera vez con Carson McCullers y le envió una carta como fan después de leer un texto de ella llamado El miembro de la boda. Y también Oprah Winfrey seleccionó El corazón. Es un cazador solitario, un libro que realmente recomiendo para su club de lectura en 2004. El libro se convirtió en número 1 en ventas. Tinta escribirá cartas a sus lectores, los volverá fans. ¿Qué Eso hará con espero. ellos? Espero que sean fans, pues tenemos una editorial y mes a mes les hablamos en esa editorial. Los leemos permanentemente en redes sociales, creo que eso es una magia también, y es un complemento, porque si bien esto invita a la reflexión, a la lectura, también tiene una participación muy activa en redes sociales, entonces la gente escribe, hace videos, muestra cómo le llegó su cajita, bueno, está siendo fantástico. Entonces esa conversación es permanente y pues a través de la revista la hacemos mes a mes. Eso que tú leías es parte de otras secciones donde queremos dar a conocer otros detallitos de la vida de los autores. En este caso, pues Carson McCullers estuvo como muy cerca de celebridades de Estados Unidos. Truman Capote, autor norteamericano, también fue muy cercano, fueron amigos. Es una... Marilyn Monroe iba a almorzar a la casa de Carson McCullers con su esposo, nada menos que Arthur Miller. En fin, continuamos en la idea de socializar el libro, pero también de continuar transitando todas nuestras emociones a través de la escritura. Sí, yo creo que ese es el privilegio que tiene la literatura, ¿no? Que es todas esas emociones y esa conexión emocional que finalmente logran con los lectores, pues hace que se transmita de lector a lector, de autor a escritor, ¿no? Hace que esa conversación entre autor y lector siga permanente. Esa capacidad que tengo de sentir eso que el autor está queriendo que yo sienta, o está él escribiendo y dejando por escrito que ha sentido y que inmediatamente yo siento al leer. Eso es algo único y es un privilegio que
pues que llevamos celebrando en Mucho 2000 años, tiempo. mucho más de la ¿Cómo, historia que tiene cómo el libro. pueden los lectores, los interesados, Sandra, acceder a esta colección y llegar a su lugar de habitación, de trabajo, de amigos con ella? Bueno, pues la primera fuente de información es nuestra página web, que es www.tintaclubdellibro.com. Ahí van a encontrar 3 planes de suscripción. La diferencia entre los planes es simplemente la forma de pago, y ahí tienes, digamos, como beneficios económicos. Y nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, con Tinta Club del Libro también, y ahí podemos charlar permanentemente. También tenemos un correo electrónico que es hola@tintaclubdellibro.com, y ahí les estamos escribiendo de primera mano. Y una vez al mes nos vamos a estar encontrando con todas estas personas maravillosas que ya estamos en 30 ciudades de Colombia a hoy. Entonces, pues qué diversidad tan maravillosa para celebrar, y los invitamos a que se sumen. Cualquier duda que tengan nos escriban, y gracias por este espacio. Los Estela, han sido años en los que hemos compartido esta celebración del libro juntas, así que Sí, te agradezco que hayas visto esto y que le hayas visto valor y que quieras ayudarlo a que se conozca. es fantástico. Escribe Carson McCullers en Reflejos en un ojo dorado. Recordaba también el suave color de aquella piel de mujer, la oscuridad silenciosa y aquella dulzura extraña dentro de su propio corazón y la fuerza tensa de su propio cuerpo cuando se inclinaba a verla en la cama, tan cerca de ella. Había conocido esas cosas y no podía perderlas. Había nacido en él un deseo oscuro, irresistible, tan seguro y fatal como la muerte misma. Esto es Reflejo en un ojo dorado de Carson McCullers, una luz que brilla en una espada recortada, en una colección tinta que hoy circula por Colombia. Muchas gracias, Sandra, por participar hoy en esta conversación con Cambio, y mucho éxito y muchos Muchas gracias. lectores. Que así sea. Muchas gracias a ti, Luz Estela, y a Cambio, que sé que tiene muchos lectores. Así que ojalá se animen y nos encontramos pronto nuevamente, espero.